Hola hermanos, es una bendición tenerlos de nuevo aquí en este estudio de la palabra del Señor que estamos llevando en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Pues vamos a seguirnos gozando en este momento y vamos a escuchar esta alabanza que dice: Hosana, el bendito el que viene en el nombre del Señor. Cantemos todos alabando al Señor con gozo en nuestros corazones. Fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Qué bonito este canto, de veras hermanos, es algo precioso ver de que el Señor es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es nuestro todo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está comunicándoles a la iglesia de los Colosenses en esta carta. Les está diciendo de que el Señor es el que tiene la primacía en todo. Él es el que dio toda su vida, pero a la vez en Él fueron creadas todas las cosas por medio de Él, y dice para Él. Y Pablo en esta carta está muy contento, muy complacido en la forma en que los colosenses están sirviendo al Señor. Dice él de que están siendo fieles y también están llenos de amor
para llevar a cabo la obra del Señor. Y también en esta carta vemos cómo el apóstol Pablo les está llamando a que se centren solamente en Cristo, por razón de todas las corrientes espirituales, filosóficas, racionales, de todo el paganismo que están viviendo ellos en medio de esta ciudad y de esta región del Valle del Ico. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escucha de que la iglesia está avanzando, él les da unas recomendaciones con respecto a su vida, a su funcionamiento. Y él les dice en el versículo, vamos a continuar entonces, antes de que, para que no se pierdan, vamos a continuar entonces desde el versículo 24 en adelante, en el capítulo 1 de Colosenses, para que veamos nosotros qué es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos. Y dice aquí en el versículo 24 del capítulo 1, dice así: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, hay algo aquí que le da satisfacción al apóstol Pablo. Él dice de que se alegra ahora, de que en ese momento que él está viendo los frutos de esta iglesia, de esta congregación, él se siente alegre. Yo no sé cómo ustedes han entendido lo que es la vida del cristiano, lo que es la esencia del cristiano, pero nosotros, hermanos, como siervos de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos marcados con su sufrimiento. Y hay algo importante aquí. Si ustedes más atrás, ustedes pueden ver en los versículos anteriores de que el apóstol Pablo dice que él es también la cabeza del cuerpo. El versículo 18 dice que él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo está llevando un seguimiento, un contexto aquí, porque dice que ahora él se alegra en estos de mis sufrimientos por vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Vea, para que podamos entender este versículo, necesitamos ver lo que escribió anteriormente Pablo al decir de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ellos están conectados, nosotros como cuerpo estamos conectados intrínsecamente con Cristo. Y lo vamos a poner de esta forma práctica. Cuando usted tiene un dolor de cabeza, la pregunta es, ¿puede el cuerpo funcionar de una forma correcta? Claro que no. De la misma forma, los sufrimientos de Cristo, que es la cabeza, repercuten en el cuerpo, su cuerpo, que es la iglesia. O sea que los sufrimientos del Señor están íntimamente conectados con nosotros que somos su cuerpo. Y esto se refleja en nuestra vida. Esto se refleja en lo que Él sufrió, el rechazo, el pecado, la carga del pecado, la injusticia, todo lo que Él vivió, todo ese sufrimiento. Cuando estuvo en el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, orando, que Él dijo que estaba angustiado hasta la muerte. Vea, eso tiene que afectarnos a nosotros. Y es cierto, nosotros sabemos de que Él pagó por nuestros pecados. Dice Isaías de que Él fue molido por nuestros pecados. Él sufrió el castigo. Y es cierto, Él sufrió el castigo por la paga de nuestro pecado. Pero esas consecuencias, hermanos, están ahí. El pecado sigue promoviendo o creando consecuencias. Y nosotros en Cristo, como somos parte de Cristo, que es la cabeza, nosotros repercuten todos esos sufrimientos que Él llevó. Por eso dice Pablo que Él está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. No está diciendo aquí de que Él está pagando lo que Cristo
no pudo completar o completa lo que Cristo dejó sin terminar, o pensar de que Pablo está también siendo parte de la redención del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No, no es eso, sino que está diciendo de que Él continúa como parte del cuerpo sufriendo todos esos sufrimientos, valga la redundancia, que el Señor Él sufrió, él experimentó en esta tierra. Y dice que hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Él está haciendo su parte, o sea, de que el sufrimiento que comenzó con Cristo, la iglesia lo va a continuar experimentando. Porque esto es algo de que nadie de nosotros, hermanos, puede estar exento de vivir en sufrimientos. Por ejemplo, en Romanos 8:17 dice esto: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos, dice, con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Podemos ver entonces de que el cristiano está íntimamente ligado como cuerpo a la cabeza de Cristo, y por ende, pues nosotros, los padecimientos que el Señor pasó, nosotros también los vamos a padecer, hermanos. Es ilógico pensar de que nosotros no vamos a sufrir en este mundo, porque este mundo verdaderamente está contaminado con el pecado y nosotros ya no le pertenecemos a este mundo, le pertenecemos al Señor. Usted le pertenece al Señor. Amén. Espero que esté diciendo amén con esa convicción de decir: el Señor pagó por mi pecado, el Señor dio su vida en mi lugar y ahora yo le pertenezco a Él. Pero nosotros no podemos decir, ok, el Señor ya pagó por mi pecado, yo no voy a sufrir nada. Eso sería algo incoherente, hermanos, pensar en eso. Por eso vemos también en 2 Corintios capítulo 1, versículo 5, que dice, 2 Corintios 1:5 dice: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, dice el apóstol Pablo. Escuche bien esto: los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Ve, usted ha recibido consuelo del Señor porque Él dio su vida, porque Él pagó por usted. Pero de la misma forma que usted recibió consuelo, eso quiere decir de que usted también está experimentando el sufrimiento del Señor en su vida. Porque usted está bien identificado con el Señor. Usted tiene el Espíritu Santo, es lo que lo une al Señor Jesucristo. Y eso también nos va a experimentar, pues, a provocar que experimentemos dolor. 2 Corintios 12:15 dice: yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Se fija, ese sacrificio, la vida del cristiano es sacrificio. Y Pablo está gozoso, dice: me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne. ¿Sabe por qué? Porque entiende él de que la iglesia está sufriendo también. Nosotros estamos sufriendo. Los sufrimientos que tuvo Pablo eran para beneficio de la iglesia en Colosas, pero también ese beneficio en los hermanos de Colosas iba a también convertirse en sufrimiento por beneficio de otros hermanos, por beneficio suyo y el mío. Y esto es importante entender, hermanos, porque todos nosotros hemos recibido el beneficio de la salvación a través del sacrificio de Cristo. Y de la misma forma que Él se sacrificó, ahora nosotros nos estamos sacrificando para que otras personas reciban este beneficio de la salvación. Vea, el Señor se sacrificó por usted. La iglesia antes de usted se ha sacrificado por su vida. Nosotros nos sacrificamos por aquellos que han de recibir salvación. Entonces, el apóstol Pablo, igual que yo, igual que otros cristianos antes de usted, nos estamos gozando, nos alegramos cuando vemos de que ese sacrificio que se está haciendo tiene frutos. Y ese es el punto. El apóstol Pablo está gozoso por esa razón. Dice que hace su parte por su cuerpo, que es la iglesia.
Está haciendo esa parte de sufrimiento, pero con gozo. Ese es el punto. Lo hacemos, sufrimos sí, pero tenemos gozo en nuestro corazón porque sabemos de que en el Señor tenemos vida eterna, tenemos redención, tenemos esperanza. Ahora, sigamos con los versículos 26 y en adelante. Veamos el 26 que dice, es decir, el 25 dice, del cual fui hecho ministro, de la cual fui hecho ministro, o sea, servidor, ministro quiere decir servidor, dice, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio nuestro. ¿Ven ustedes cómo nosotros, los cristianos, somos administradores, somos servidores, administrando lo que Dios nos ha dado para beneficio de todos nosotros? Dice, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Hermano, esto va a ser siempre la tónica de las enseñanzas bíblicas. ¿Cuál es nuestro propósito? Anteriormente, al principio del capítulo, vemos cómo el apóstol Pablo dice de que una de las razones por lo que él pide en oración para que ellos sean llenos de conocimiento es para que ellos reflejen al Señor en sus obras, pero también en su palabra. Y lo vuelve a repetir aquí. Ahora, en su ejemplo, dice de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, que esa es la razón por la cual él fue llamado para servir al Señor, para que lleve la palabra del Señor a todo el mundo gentil. 26, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El apóstol Pablo está diciendo algo importante aquí. Vea este misterio y es importante de que nosotros veamos esto. Cuando pensamos en los misterios de Dios y cuando pensamos, vemos esta palabra aquí, el misterio, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, Pablo está hablando de la venida del Mesías, de su sacrificio, de su ministerio, de su obra, que estaba oculta a pesar de que los profetas Moisés, todos los profetas mayores y menores tuvieron profecías acerca del Mesías, de Cristo Jesús, pero ellos solo tenían eso, como decir, una fotografía a medias. No entendían perfecta y completamente lo que significaban esas profecías con respecto al Mesías. Y eso lo vemos, hermano. Esto estaba oculto en ese tiempo. El Señor, en su soberanía y en su providencia, Él daba destellos de lo que habría de ser en la venida del Señor. No todos lo tenían bien claro, pero el Señor, dice, el Señor, al momento que el Señor vino, Él se dio a conocer. ¿Recuerda usted Lucas 24 con los dos discípulos que iban de camino a Emmaús? Cómo el Señor vino y les enseñó cómo el Cristo había de padecer y que todo estaba escrito desde Moisés y los profetas. Y cuando dice Moisés, está hablando, Moisés escribió el Génesis. Desde Génesis hasta Malaquías estaba escrito de que Cristo habría de venir y padecer en redención, en pago por los pecados de todos nosotros. Ese es el mensaje en el Antiguo Testamento, y para el judío que era estudioso de la palabra, eso estaba oculto, no lo podían entender. Y entonces ahí fue donde el Señor que le abrió el entendimiento a estos discípulos y pudieron ver completamente el mensaje. Y esto es lo que Pablo estaba predicando. Cuando llegaba a las iglesias de Asia Menor, él predicaba, iba a los judíos y les decía a través de Génesis y de del Pentateuco y todos los profetas, quién es Jesucristo y cuál era su misión. Y estaba todo escrito en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Dice que es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y cómo ha sido ese misterio manifestado a sus santos? ¿Quién es este misterio? Vamos a ver entonces en el versículo 27 este misterio. ¿Qué es este misterio? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. ¿A quién quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio? A usted y a mí. A toda esa generación que estaba presente en la venida física de nuestro Señor Jesucristo, hasta el último ser humano que va a estar en esta tierra. A estas personas se les dio a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. A todos, dice. Vea esto, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Se fija quién es ese misterio? Es Cristo en nosotros. Ese misterio que está hablando Pablo es Cristo, es la revelación. Recuerda que vimos anteriormente cómo el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ese era un misterio, nadie podía ver a Dios, y hasta ahorita Dios el Padre es espíritu, pero en Cristo Jesús fue el reflejado, fue manifestado completamente. Esta es la única forma que el ser humano podía tener la revelación completa de Dios a través de su Hijo encarnado. Así que Cristo es revelado, ese misterio es revelado a nosotros los gentiles. Es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. O sea que en Cristo, el Dios encarnado como humano, es nuestra esperanza para salvación, para cuando estemos con Él en la nueva Jerusalén. Ahora, vea esto y vuelve Pablo a centrarse a darle énfasis al propósito por el cual Él está predicando. Vea esto, la carta, vea el mensaje para todos los colosenses. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él, a ese Cristo que estaba oculto en todo el Antiguo Testamento, pero que en su venida se revela, dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Vemos cuál es el propósito de que Cristo vino? ¿Cuál es el propósito de que el Señor le dio salvación a usted? Para que usted y yo, para que todo cristiano, mire, no dice solamente los apóstoles, no solo dice solo los pastores, no solo los líderes, sino que todos nosotros, los gentiles, por así decirlo, todos aquellos que no somos judíos de nacionalidad o de religión, no, todos los gentiles, dice, nosotros proclamemos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Vea, proclamar es dar a conocer quién es Cristo. Amonestando, o sea que amonestando es darles palabras de decir, hey, esto es lo que se necesita hacer, lo que estás haciendo no está alineado con la voluntad de Dios. Cuando decimos amonestar es decir a las personas, hey, arrepiéntanse de sus pecados, vean a Cristo, que Él es el único que les puede dar perdón. Ustedes están encaminados a muerte eterna. Dicen también que es a todos los hombres, que nosotros no debemos de ser selectivos. Y esto es importante. Si usted escuchó, se conectó en el servicio de este domingo pasado, vimos que a través de la historia de Pedro y Cornelio, Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no es racista. Dios quiere que de todas las naciones vengan gentes, se conviertan, se arrepientan y depositen su fe en Cristo Jesús. Porque Dios quiere, eso es lo que le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Dios quiere que todas las naciones, de todas las familias de la tierra, de todas las lenguas,
haya salvación. Dice, por eso amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Esto es importante. Esta semana pasada murió este gran apologeta, Ravi Zacharias. Este hombre, para mí y para muchos, es el apologeta del último siglo. Este es el apologeta más prolífico que haya existido en la era moderna. Lo interesante es de que él, su enfoque era defender la fe del Señor, la fe en Cristo, a personas que verdaderamente más bien rechazaban esa fe. Él iba a universidades, él iba a conferencias donde había gente de que en realidad estaba más involucrada en cosas de gobierno, en cosas de enseñanza universitaria. A esos, a ateos, a agnósticos, a esos les predicaba y les enseñaba verdaderamente quién es Cristo. Y eso es importante, hermanos, porque nosotros estamos llamados a eso. Por eso dice el apóstol Pablo que eso es lo que está haciendo él y eso nosotros hacemos. A él nosotros, dice. No dice a él yo, Pablo, dice. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Dice, ¿con qué? Con toda sabiduría. Y por eso estoy hablando de Ravi Zacharias. Él utilizaba toda la sabiduría que él había recibido del Señor en lo espiritual, también en lo mundano, por así decirlo, en todo, en la historia natural, en la filosofía, en la psicología. Todo lo que él había aprendido en este mundo, él lo estaba utilizando, pero para refutar todas esas enseñanzas y presentar a Cristo Jesús. Eso es lo que enseñaba él, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Porque honestamente, hermanos, muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en nuestros hermanos, en nuestra familia espiritual. Pero nos olvidamos muchas veces de que la persona que está allá afuera necesita del Evangelio. Necesita que sea enseñado quién es Cristo. Y si no lo conocen, si no escuchan el mensaje, ¿cómo lo van a conocer? ¿Cómo van a creer? Eso es lo que dice en Romanos 10. Eso es lo que dice Romanos 10, hermanos. Y nosotros debemos de hacer eso. El apóstol Pablo nos está amonestando a esto. Y eso es la realidad que debemos de vivir nosotros en estos días. Tenemos que proclamar, amonestar a todos los hombres y enseñarles con toda sabiduría para presentarlos a ellos de una forma perfecta en Cristo. Nosotros debemos de compartir lo que el Señor nos ha dado. Ese es el enfoque. Y aparte de esto, hermanos, recordemos que esto no se va a llevar a cabo en un camino de pétalos de rosas. No va a ser como caminando a lo largo de la playa en un día de verano. No va a ser en un día precioso de campo donde vamos a estar recostados en la grama en un picnic. No. Esto implica sufrimiento. Eso es lo que el Pablo está diciendo. Wow, todo lo que el sufrimiento que he tenido a lo largo de mis viajes por Asia Menor y por Grecia, esos sufrimientos están teniendo frutos, dice. Por eso dice en el versículo 24, ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros. Me alegro de que ese sufrimiento no haya sido en vano. De que mi sufrimiento sea de beneficio de ustedes, que son parte del cuerpo. Hermanos, vemos entonces de que nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad, tenemos ese gozo, tenemos ese honor. Y ese honor implica sacrificio, implica sufrimiento. Y todos, vea, nosotros estamos aquí en este mundo. Y si leemos Juan capítulo 17, vemos que el Señor no está pidiendo a Dios en su oración
de que nos aparte, nos quite a nosotros del mundo. Dice que no está pidiendo eso. Está pidiendo porque nosotros seamos cuidados, seamos protegidos, seamos reservados en este mundo. Eso es lo que está pidiendo el Señor y nosotros vamos a seguir así. Y vamos a seguir sufriendo, vamos a tener tribulación. Pero ¿sabe una cosa? Lo importante es que usted y yo tenemos el Espíritu Santo del Señor. Tenemos su presencia en nosotros, tenemos su poder en nosotros. Y así pues, hermano, ahí está el detalle. Ahí está la clave de que es por medio de Cristo Jesús de que nosotros podemos llevar a cabo su misión, la misión que Él nos encomendó. Así es que, hermanos, mediten esto. Está sufriendo ahorita, está sufriendo en medio de esta situación que estamos viviendo. ¿Sabe una cosa? Que sea usted, que sea para usted esperanza, consuelo, ánimo de que el Señor también sufrió. Y que la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos dice, sí, nosotros vamos a sufrir. No hay nada que nos pueda evitar el sufrimiento. Pero ¿sabe una cosa? Tened fe, dice el Señor, en Juan 10. Yo estoy con vosotros. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Así es que, gocémonos, hermanos. Honestamente, digamos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Proclamemos su nombre, amonestemos a las demás personas y también animémoslos. Lloremos con ellos si están sufriendo, porque nosotros también sufrimos y nos podemos relacionar con ese sufrimiento. No se aísle, no se aísle, comparta. Si usted tiene sufrimiento, está sufriendo, comparta con sus hermanos su sufrimiento, sus luchas, porque solo así podemos nosotros esforzarnos, solo así podemos apoyarnos, solo así nosotros podemos presentarnos a todos nosotros en perfecta imagen a Cristo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que tengan una semana, el resto de la semana, llenos de esperanza, de consuelo en el Señor, en unidad, en comunión entre nosotros, hermanos. Que el Señor los bendiga. Tengamos un momento de oración. Dios nuestro, gracias, Padre. Gracias porque nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones tienen, Señor, un consuelo, y es el ver, Padre Celestial, los beneficios en otros hermanos, el beneficio de la salvación en otros. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos meditar en esta porción, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Sí, Señor, porque vos querés que la apliquemos a nosotros, a nuestra vida, a nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros afectos, Padre, nuestras acciones. Padre, te pido una bendición por todos los que están conectados, Señor, a través de este estudio. Que sus vidas sean transformadas por tu palabra y que ellos vivan con el gozo y la certeza de que vos has vencido a este mundo. En Cristo Jesús, Señor, te alabamos y bendecimos. Amén.